Reunión de estudio. Eh, para mí esta semana creo que es de mayor gozo el poder reunirme con ustedes para compartir de la palabra del Señor. Para quienes han oído, fue una semana bien compleja. Agradezco la oración por Dubito. He visto cómo también el Señor provee para quienes somos sus hijos, nos brinda de tranquilidad. Me hacía sentido lo que decía Cristóbal de sentir ese gozo, esa paz, incluso en estos tiempos tan convulsionados. Y por eso mismo me daba gusto el poder reunirme para poder continuar con el estudio en esta semana. La, el estudio hemos estado viendo el capítulo 18. La semana pasada fuimos viendo el versículo 10 hasta el versículo 14. Y con la ayuda del Señor, quería invitarles que esta semana pudiésemos revisar desde el versículo 15 hasta el 22. Pero tengo la impresión de que el día de hoy en particular hay personas que se han conectado por primera vez al estudio. A raíz de lo mismo quiero hacer un recuento más general de lo que llevamos del capítulo 18. Quiero también hacer un repaso cortito de lo que vimos la semana pasada para introducir lo que vamos a revisar esta semana. Como hemos ya visto en los últimos 3 o 4 capítulos del Evangelio de Mateo, hemos ido viendo cómo es que cada capítulo, si bien vienen conectados, viene tratándose una temática de manera coherente, cada capítulo reviste una temática en particular que nos es de riqueza espiritual para nosotros en el día de hoy. Y en este caso, en el capítulo 18, hemos estado revisando este capítulo a la luz de la forma en cómo el creyente debe conducirse por este mundo. Hemos visto el carácter del creyente a lo largo de 3 temáticas en este capítulo. La primera, que involucraba los primeros 5 versículos del capítulo 18, vimos la humildad del creyente, cómo es que el creyente debe conducirse en humildad, y veíamos la imagen que el Señor les presenta a los discípulos. Veíamos de que los discípulos en una primera instancia estaban discutiendo quién iba a ser el mayor, y el Señor toma un niño, lo pone en medio, y les ilustra de que el que fuese tan humilde como un niño iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Y esto nos permitió reflexionar hace un par de semanas atrás cómo es que el creyente debe tener un corazón sencillo, humilde, dispuesto a estar en plena dependencia a la provisión del Padre. Vimos también cómo es que, al igual que un niño tiene un pensamiento mucho más sencillo, no se queda muchas veces estancado en cosas que puedan ser incómodas. De la misma manera, muchas veces el adulto, me refiero a la sociedad, tiende a tener un pensamiento muy complejo. Recuerdo que esto lo íbamos conversando con Patricio mayormente, que él planteaba el ejemplo de los niños de la escuela de él, que muchas veces los niños interactúan desde una lógica de juego. Muchas veces ellos juegan y al otro día no se acuerdan mucho si es que fue un día bueno o un día malo el anterior. E interactúan de buena manera con las figuras adultas. Pero los adultos muchas veces no somos así, muchas veces nos quedamos, como coloquialmente se le llama, como con sangre en el ojo, y le quedamos dando vueltas a muchas cosas. Y lo cierto es que no debemos operar de esta manera. El creyente debe estar en una plena dependencia, con una sencillez de pensamiento, pero entendiendo de que todas las cosas que nos ocurren son por parte de Dios. Dios provee de lo necesario para nuestra vida, pero también Él va a ir permitiendo cosas que muchas veces no van a ser del todo agradables. Y es allí donde está la clave. El creyente puede descansar, puede confiar en que es Dios, el soberano, quien controla todas las cosas a nuestro alrededor. Entonces, esa era la primera imagen que podíamos desprender de la humildad, de los primeros 5 versículos. Y íbamos viendo cómo es que se iba presentando de una manera muy entrelazada con la segunda temática que involucraba desde el versículo 6 en adelante, daba cuenta de la rectitud del creyente. Y veíamos cómo es que la figura que, si bien antes se ilustraba como un niño, ahora pasa a ser una oveja, y se nos da el ejemplo de una oveja. Y veíamos de que nosotros primeramente debemos conducirnos con rectitud. Debemos evitar hacer cosas que a nuestros hermanos, a los que son quizás más eh, recientes o creyentes más inmaduros en la fe, puedan tropezar. Y allí se nos planteaba el ejemplo que da el Señor, que pareciera ser muy gráfico. Planteaba, por ejemplo, en el versículo 8, dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y allí nos planteaba una ilustración. Entendemos de que esto no es literal, y eso lo veíamos también hace un par de semanas atrás. Un cojo, un manco, un ciego, de igual manera van a pecar, porque el problema no son nuestras extremidades, no son nuestros componentes de nuestro cuerpo, sino que el problema es el corazón. Pero acá reviste esa realidad.
de que verdaderamente nosotros igual tenemos una responsabilidad de ir dejando aquellas cosas que puedan ser de tropiezo para nosotros y que también pueden generar un tropiezo en nuestros hermanos que son más pequeños en la fe. Entonces debemos conducirnos con cuidado. Y ese es el segundo tema que se puede ir viendo, porque allí también nos plantea la razón de por qué debemos actuar con cuidado y lo va desglosando desde el versículo 10 en adelante, que fue un poco la revisión que fuimos haciendo la semana pasada. Y es porque, al igual que nosotros, los creyentes todos hemos sido rescatados de la condenación. Y allí se nos plantea lo siguiente, dice el versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y posteriormente nos señala, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, allí se nos ilustra por qué debemos conducirnos con tanto cuidado. Tenemos que tener mucho ojo con las cosas que hacemos, con las cosas que decimos. Tenemos esta responsabilidad, como hemos visto en estos pasajes anteriores, porque verdaderamente cada ser humano estaba en esta condición caída. Y ha sido Cristo, como nos refería el versículo 11, quien ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, nosotros debemos entender que nuestros hermanos en la fe, al igual que nosotros, han sido rescatados por la obra que solamente Cristo ha hecho. Ahora, el versículo 10, que si bien ya lo revisamos con mayor detención la semana pasada, más allá de entrar nuevamente en el hecho de que no existen los angelitos guardianes, por ejemplo, como plantea la religión católica, entendíamos de que acá se habla en un contexto plural, son los ángeles, el colectivo de ángeles, quienes están en servicio de lo que Dios Padre ha de ordenar en favor de quienes han de heredar la salvación. Eso solo para refrescar la memoria, estaba en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra del Señor, en esa cita que les acabo de señalar, no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. En definitiva, entendíamos de que los ángeles cumplen esta función. Entendíamos de que esta frase que señala al término del capítulo 10, que dice de que ellos ven el rostro de mi Padre que está en los cielos, alude a que ellos están dispuestos para ministrar, para ayudar a quienes han de ser creyentes finalmente. Entonces, esto nos permite entender como un llamado de atención. Es un llamado de atención para nosotros, porque los creyentes que también son más nuevos en la fe, de la misma manera reciben el apoyo, el sustento y el sostén de parte de Dios Padre, de la misma manera que lo recibimos nosotros. Entonces, allí se nos empieza a introducir una temática que quería que pudiésemos analizar en esta semana, en este día, pero primeramente quería terminar explicando la estructura más general. Hemos visto dos temáticas, primero la humildad, luego la rectitud, y en una tercera instancia se puede ver el perdón que debe primar en los creyentes, que es lo que se narra en la parte final de la porción que hemos de revisar en el día de hoy. Vemos de que en el versículo 21 Pedro le pregunta al Señor cuántas veces debe perdonar a su hermano que ha pecado contra él. Y vemos de que el Señor le da una respuesta que nos permite entender de que el perdón debe ser un perdón constante. De la misma manera que nosotros hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, ese perdón debe primar entre los creyentes para con nosotros, o sea, para con nuestros hermanos en la fe. Entonces, son esas tres grandes temáticas. Pero en el día de hoy quería invitarles a meditar en una porción que está como subyacente. Es una temática que logra conectar estas temáticas y que puede ser quizá un poquito más difícil de seguir, pero de igual manera es sumamente importante de tenerla presente. Y esa temática es el hecho de que la criatura humana se ha encontrado perdida. Es lo que se nos menciona en el versículo 14. Y dice así la palabra del Señor. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Quería llegar hasta acá. No sé si es que hay algo más para señalar respecto a la porción desde el 10 hasta el 14, sino para leer el versículo 15 e ir explicando cómo es que se conecta esta temática del ser perdido en ambos pasajes. Quería llegar hasta acá con esta primera intervención antes de continuar con la lectura. Ligando más o menos como con lo que pienso que igual viene, eh, me llama la atención en el versículo 12, que estamos hablando de un hombre que tiene una posesión de 100 ovejas. Ese es el ejemplo, o sea, hay un hombre que tiene 100 ovejas y
99 siguen en su corral, pero una se descarría. Y ese hombre va a buscar a la descarriada. Entonces, la voluntad de aquel hombre es mantener a sus 100 ovejas en su, no sé cuál es el nombre de verdad, en su corral de ovejas, ¿no es cierto? Su intención es tener a todo el rebaño junto, a todo el rebaño junto. Eh, y cuando encuentra a aquella que se perdió, hay regocijo. Eso era como lo más llamativo. Creo que es importante ver esto para el momento en que vamos a estar viendo quizás problemas, quizás pecados más adelante en estos versículos. Entonces, es interesante ver esto porque es la intención del Señor para con su pueblo. La intención del Señor con su pueblo es mantener junta a las 100 ovejas en su rebaño y mantenerlas bien eh, y no dejar que se descarríen. Sí, verdaderamente, bueno, lo que estabas planteando creo que explica el versículo 14, es la voluntad del Padre de que ninguna de estas ovejas se pierda verdaderamente. Como les planteaba, las temáticas que se va a continuar viendo desde el versículo 15 en adelante hasta el versículo 22, si bien la podemos analizar desde la óptica del perdón como una temática más grande, también podemos ver el concepto del hecho de que un ser se encuentre perdido. Y creo que esto se viene desarrollando de manera como subyacente a todo lo que hemos estado revisando, porque si hemos prestado atención, los primeros 5 versículos vemos que los discípulos estaban discutiendo entre ellos, pero el Señor les refleja con este niño el riesgo también que reviste que un creyente se conduzca por este mundo con orgullo, porque esta conducta de orgullo también puede hacer de que una de estas ovejas, como señalaba Felipe, también se pierda, que se descarríe, que se aparte. Y acá, bueno, el Señor va explicando la importancia que tiene cada una de sus ovejas. Cristo es quien ha venido a buscar esa oveja que se perdió para tener la totalidad. A mí me maravilla porque incluso la Escritura nos reafirma el hecho de que nosotros estamos seguros en las manos de Cristo. También Cristo en su momento, si no me equivoco, es en la llamada oración intercesora, eh, le dice al Padre de que de los que Él le dio, ninguno se perdió. Y es una seguridad increíble para nosotros quienes hemos creído, porque verdaderamente ningún creyente se pierde. Todo creyente está seguro en las manos de Dios. Eso es porque no depende de nosotros. Es porque Cristo pagó con su vida y Él nos ha comprado y Él nos sostiene y Él nos recubre en sus manos. Es una garantía increíble que creo que es un motivo también de gozo para cada uno de nosotros. Entonces, esta ilustración que vemos acá de que una oveja se pierda, entendemos de que para el Señor es de suma importancia. Y creo que eso nos puede llevar a nosotros a meditar en esa temática, porque muchas veces, y lo conversábamos la otra vez, hacemos cosas en nuestra vida cotidiana sin pensar en la forma en cómo esto le puede estar afectando a un hermano. En si las cosas que yo digo, las cosas que yo hago, o las cosas que yo puedo estar realizando, pudiesen generar un efecto en quienes me rodean. Pudiese que algo que yo pueda estar manifestando termine por ser de tropiezo. Y muchas veces no lo consideramos con la importancia o la relevancia que tiene, pero acá nos está mostrando de que verdaderamente el hecho de que un hermano se pierda, y vamos después a entrar de lleno, porque hay que ir profundizando en algunos aspectos, para Dios no es algo trivial, no es algo ligero, no es algo que pueda pasar desapercibido. Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. Y el versículo 14 nos dice que no es la voluntad del Padre que está en los cielos que uno de estos pequeños se pierda. Entonces tenemos que conducirnos con rectitud en este mundo, con humildad, también con perdón, entendiendo cuál es el propósito a la base y es que ninguno de nuestros hermanos, a causa de nuestras conductas, se pierdan finalmente. Dicho eso, no sé si les parece el poder leer desde el versículo 15 hasta el 22. ¿Qué piensas? ¿Sí? Ya. Felipe, porfa, si es que puedes leer ahí esos Ya, pasajes. dice así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano.
Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Gracias, Felipe. Como les comentaba anteriormente, el capítulo 18, por un tema estructural que lo habíamos visto hace un par de semanas, se puede dividir en estas tres temáticas: humildad, rectitud y perdón. Pero en el día de hoy podemos hacer una revisión de esta temática que está subyacente, esta temática que está como bajo cuerda, que es el hecho de que una figura o un ser se encuentre perdido. Lo hemos visto con la oveja, cómo es que esta oveja se pierde y es Cristo quien va a buscarla. Y puedes subir un poquito, Felipe, para llegar al versículo inicial, que era el... Me interesa que también figure el 14, por favor, así que voy a bajarlo un poquito más. Ahí está, vale. ¿Por qué le pedí a Felipe que mostrase estos dos versículos, el 14 y el 15? Es porque esta temática, si bien nuestras Biblias, por ejemplo, tienen estos subtítulos que separan y podemos hacer esta estructuración de temáticas como ya les señalaba anteriormente, debemos entender de que cuando se escribió este relato era un relato continuo, era un relato que venía desarrollando una idea en concreto. Y si nosotros tenemos esa lógica y prestamos atención primeramente a cómo es que se viene desarrollando el capítulo 18, vamos a ver de qué es el Señor hablando primeramente con los discípulos. No le está hablando a cualquier persona, es su grupo más cercano, es quienes están allí con Él todo el día, toda la noche, aprendiendo continuamente de Él. Entonces, ese es un elemento contextual que nos puede ayudar. Y vemos de que el Señor le está dando esta instrucción, como ya lo hemos planteado, la importancia que tiene el cómo se conduce un discípulo para que los demás creyentes no se pierdan. Y ahora vemos de que el versículo 14 nos da la explicación. No es la voluntad del Padre que está en los cielos que alguno de estos pequeños se pierda. Por tanto, nos dice el versículo 15, y ahí hace la conexión. Es como decir, entonces, tomando en consideración todo lo que se ha venido hablando atrás, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Yo cuando leí este pasaje, me llamaba la atención el concepto de has ganado a tu hermano. Hay otra versión, que de hecho la estaba revisando en la aplicación de la Biblia, que lo traduce de otra manera. Quiero chequearlo para que también quede claro. El versículo 15 dice en la NTV, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Les comentaba de que hay una temática subyacente que era el hecho de que una persona se encuentre perdida. Y esa temática la podemos ver en la porción anterior, desde el versículo 10 al 14, pero también vemos esa temática respecto a que un hermano se pierda desde el 15 en adelante. Solo, y ahí también quiero hacer el énfasis para que no quede duda, si bien se repite el concepto de perdido, apunta a dos naturalezas o a dos situaciones que son distintas. Cuando el Señor está hablando de que Él ha venido a buscar a la oveja que se ha perdido, apunta a una trascendencia espiritual eterna. El Señor vino a rescatar lo que espiritualmente se encontraba perdido. El Señor vino a hacer una redención eterna. ¿Ya? En ese sentido es que Él encuentra a aquel que se había apartado, a aquel que se encontraba en la condenación y le rescata. Pero el creyente, como en el caso de nosotros, también tenemos una responsabilidad con nuestro hermano para que no se pierda. Pero eso no quiere decir de que la salvación se pierda. Ojo, hay que tener eso muy en claro. Cuando acá está hablando, con la misma lógica del por tanto, si tu hermano peca contra ti, se refiere al hecho de que un hermano, si te hace, por ejemplo, si peca contra ti o contra otro hermano, esa persona puede verse perdida, pero en cuanto al servicio, al poder disfrutar del servicio en una obra local. Entendemos de que desde el versículo 15 en adelante
El Señor le está hablando a la iglesia, le está hablando a cómo debe comportarse un grupo eclesiástico que se reúne de manera regular, y eso lo podemos ver porque da los ciertos pasos a seguir. Si un hermano peca contra ti, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Anda primero y habla con él. Acá en la traducción del 60 dice repréndele, quizás es un poco más fuerte el concepto, pero la idea es la que se señalaba en la NTV, es habla en privado. Si es que no te escucha, anda con dos más. Y eso lo entendemos en una lógica de las personas que nos reunimos en una iglesia local. Si, por ejemplo, un hermano peca contra mí, primeramente mi responsabilidad es ir y hablar con esa persona, con ese hermano. Si ese hermano no escucha, yo puedo ir con dos, uno o dos, para poder, como dice acá la palabra del Señor, que conste toda palabra. Si es que no nos escucha ya a nosotros, hay que presentarlo al resto de la iglesia. Y si es que no escucha al resto de la iglesia, bueno, ahí uno lo toma por gentil y publicano. Entonces, da las pautas a cómo se debe ir operando. Pero entendamos de que acá no habla de la perdición en cuanto a la perdición eterna, porque eso ya está resuelto anteriormente. Es Cristo quien vino a buscar y a rescatar de la condenación. Acá lo que está refiriendo es cuando un hermano peca contra ti y se pierde en cuanto a los beneficios de poder servir en una obra local. Entendemos que las instrucciones van orientadas a la iglesia y en ese sentido debemos conducirnos también con mucho cuidado. Ahora, hay algo que también hay que tener presente, y es que si bien se nos señalan las pautas de cómo ir abordando esta situación, creo que muchas veces se puede cometer el error de observarlo como casi desde una posición autoritaria. Si es que un hermano pega contra mí, entonces yo autoritariamente voy y le encaro todas las cosas que hizo mal. Y si es que no me escucha, bueno, voy con dos más para encararlo y prácticamente humillarlo. Y si es que no, bueno, humillémoslo grupalmente. Y no es así. El trasfondo de cómo se debe ir operando esto es desde el amor. Y creo que eso es lo que muchas veces podemos perder de óptica. Se supone que el creyente no debe ser tropiezo, como hemos visto anteriormente, pero es porque el creyente debe conducirse en amor para con los otros creyentes, no en una posición de autoridad. Entonces, ese es un elemento no menor a considerar. Quería llegar hasta acá para no extenderme en sobremanera en la intervención y dejar un poquito más abierto la conversación. Felipe, ¿puedo comentar algo? ¿Sí? Sí, perdón, no tenía bloqueado el micrófono. Sí, dale nomás. Ya, ok. Mira, este pasaje que habla sobre si tu hermano peca contra ti, ¿ya? Yo creo, Felipe, que es un pasaje como tú lo mencionaste, o sea, cuando tú mencionaste la última parte, yo creo que quizás ha sido justamente mal interpretado y mal aplicado. De hecho, creo que en muchos casos hermanos han usado el pasaje para, para volcar sobre otro un tema personal, pero que es en la carne. No hay una meditación ni un temor de con quién se está tratando, que es un hijo de Dios, sino que hay un tema ya que es como cuando si uno tuviera, a lo mejor uno tuvo un mal día en la pega, llega a la casa y el niño, su hijo hace algo y uno le manda toda la bronca encima al hijo y el hijo no tiene nada que ver ahí porque uno viene mal de antes. Yo pienso que, o sea, bueno, yo lo que incluso a veces me ha tocado vivir alguna experiencia ya referente al tema en donde, mira, sabes tú que cuando un creyente, eh, tú puedes equivocarte, ¿ya? Como dice la Biblia, pecar contra otro hermano. Si ese hermano te hace ver el error, ¿ya? Y uno lo ve realmente, no cabe nada más que el perdón y la reconciliación y la restauración, ¿ya? No me dejan, tranquilito.
Así que, estoy siendo interrumpido en este momento. Ya, oye. No, déjala acá. No. Ya, entonces, a lo que voy yo es que incluso esto a modo de ejemplo para todos los hermanos, ¿ah? Porque sin ser tan teológico, ya hermanos, yo quisiera que ustedes tomaran carta en el asunto referente a cuando yo voy a decirle algo al hermano. Nosotros coloquialmente nosotros decimos cuando los vamos a encarar y hay que decirle las cosas, como tú bien dijiste en la última parte, le voy a decir todas las cosas que está haciendo mal, pero no, uno no va en un espíritu de mansedumbre, uno no va ¿Se cortó un poquito, Cristóbal? ¿Está cortado? Sí, de hecho a mí se me Sí, quedó pegado Cristóbal y no sí, escucho que nada más de lo que dijo, pero algo incorrecto. Básicamente a lo que voy yo es que habíamos dos posturas diferentes, dos pensamientos diferentes, pero cada uno de nosotros quizás éramos sinceros en lo que estábamos diciendo, y lo único que quedaba era que el Señor pudiera, por medio de su Espíritu, aclarar cuál era lo real y lo que no era real. Entonces no venía al caso como una reprensión, ¿me entiendes? Venía el caso justamente que yo esperaba que me dijeran, oye, oremos para que el Señor nos aclare y nos ayude en esto, y al final yo lo único que recibí fueron palos nomás, ¿ya? Entonces, creo que es un pasaje tremendo que debe ser bien entendido, porque yo creo que nosotros, como dice la Biblia, todos nosotros pecamos muchas veces y de muchas maneras. Y yo, como lo he comentado en otras ocasiones con los hermanos, yo creo que nosotros, lo único que nosotros podríamos tener en mente cuando nosotros vamos a hablar con otro hermano es que nosotros somos expresidiarios. Yo lo he mencionado esto en otras ocasiones, Jiménez. Somos expresidiarios, que vamos a otro expresidiario a decirle, oye, vuelve, no tienes por qué estar otra vez hurgando en el tarro de la basura, siendo que nosotros tenemos alimento y hemos sido rescatados, hemos sido sacados de ahí. Entonces yo creo que eso es súper importante, porque realmente cuando eso está en el corazón, se da lo que el Señor dice, lo que Él quiere, que realmente los hermanos sean restaurados, que la iglesia sea edificada, ¿ya? Y yo creo que es muy importante tomar en cuenta lo que tú dijiste, Felipe, que no se debe usar como un arma que es netamente para poder validar la carne, nada más que eso. O sea, todo lo que se hace en la congregación debe ser para edificación, para edificación. Eso, Felipe. Yo estaba pensando en este versículo también, pensando en el sentido de ganar a tu hermano a través de una conversación, a través de una interacción con ellos. Es interesante el paso a paso que propone el Señor Jesucristo. Y creo que es muy del Señor el que nosotros podamos realizar las cosas de esta manera. Creo que de repente nos pasa que nosotros como individuos, o al menos hablo por mí, cuando hay algún problema, en lugar de conversar las cosas, yo me las guardo y me quedo como con todas las cosas dentro de mi corazón. Y en lugar de buscar ganar al hermano, me quedo con el problema. Y no hay ninguna solución al respecto, y eso sí podría seguir creciendo como una bola de nieve, ¿ya? Lo que el Señor Jesús acá nos está mostrando es que como pueblo, como hermanos, como personas que en el fondo tenemos todo en común, o sea, eso es lo que corresponde, o sea,
nosotros si tenemos al Señor Jesús lo tenemos todo, y si lo tenemos todo en Él, en el fondo debiéramos tener todo en común. Y pasa que a veces para nosotros hay cosas que son más importantes que el mismo Señor, y empezamos a tomar, algunos empiezan a tomar como un lugar que se contrapone al de la otra persona, y empiezan a haber problemas muchas veces. Pero lo que nos apunta el Señor es a ganar a nuestros hermanos. Y si no nos escucha en nuestra intención de ganarle, o sea, si Él no nos escucha en nuestra intención de ganarle, se conversa con más personas. Y me interesa esta parte porque creo que cuando uno tiene un problema con alguien, uno lo primero que hace es conversarlo con amigos y después conversarlo con la persona. Y acá el Señor nos muestra, conversalo con la persona antes que cualquier cosa. Antes que cualquier cosa. Tu problema lo conversas instantáneamente. Y luego tomas personas para que te ayuden a resolver el problema. Para que la palabra con la que tú también estás conversando con esta persona que has tenido un problema, conste también de otras personas a tu alrededor, conste también de otros hermanos, que otros hermanos sepan qué es lo que pasó en el fondo. Y no estamos hablando acá de amigos más cercanos, estamos hablando acá de otros hermanos, pueden ser X, pueden ser, no sé. Y luego dice, si no los oyera a ellos, se comunica completamente a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Al final de todo, el Señor nos dice acá que si hay tanta terquedad en la persona de no escucharte aunque le estés hablando con amor, debes tenerle por gentil y publicano. Y creo que en el fondo el Señor Jesús no tuvo más que compasión de los gentiles y los publicanos. O sea, acá no está hablando de que tú cambias tu posición de amor hacia esa persona. Acá no se está hablando de eso. Se refiere más a lo que su boca dice. Se refiere más a lo que su boca expresa. No le puedes tener por un hermano, por así decirlo, espiritual, cuando está mostrando terquedad, pero sí debes tenerle compasión y amor. Me llama la atención esto también. Y al final refiere a que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, perdón, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y todo lo que atemos en este plano, como creyentes, va a trasciende, o sea, yo esto la otra vez te lo pensaba también, no podemos vivir nuestra vida como creyentes prácticamente ignorando que hay una vida posterior, y hay una vida posterior en la que vamos a estar viviendo con otros creyentes. Tenemos que vivir esta vida sabiendo que vamos a vivir eternamente, sabiendo que vamos a vivir eternamente y que las cosas que hacemos acá se van a saber eternamente porque vamos a vivir eternamente. O sea, las cosas que hicimos acá no van a dejar de ser. Y creo que también apunta más o menos a esto, este versículo. Y finalmente me llama la atención lo siguiente, que dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Me llama la atención que este versículo esté como al medio de esto, y que también hable, bueno, el 19 y el 20, habla acerca de eso, pero están como insertos en un plano donde el Señor está dando instrucción sobre la relación entre hermanos. También es curioso que el Señor inserte esto dentro de estos versículos.
y al final habla, no habla a nosotros, y puede hablarle a cualquiera que haya sido ofendido por algún pecado de algún otro hermano. Y Pedro es el que le pregunta al Señor, le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Cuántas veces le perdonaré por haberme hecho lo que hizo? Haber hecho lo que hizo en el fondo. Y él pregunta hasta 7 y el Señor Jesús le responde hasta 70 veces 7. O sea, la compasión y el amor que hay que tenerle a ese hermano para ser capaz de perdonarle realmente 70 veces 7 es inmenso, es inmenso. Y eso pensaba. Sí. Bueno, también para aclarar, para que no quede una duda, tenemos que entender de que en el caso de los judíos igual tienen una concepción de los números que es distinta quizá a la que tenemos nosotros la cultura occidental. Eh, la figura que emplea el Señor en la respuesta, el 70 veces 7, no es un número literal, no es que Pedro tenga que perdonar 7 por 7, 49, 490 veces al hermano que ha pecado contra él, sino que hace alusión a que debe perdonar siempre, ¿ya? Entendiendo de que es un número elevado, no, o sea, está esa lógica de que el creyente debe continuamente estar perdonando a quienes les ofenden. Me tomaba también un poco de lo que señalaba Cristóbal un poco más arriba. Los primeros versículos de esta porción, desde el 15 hasta el 17, eh, se plantea el proceder que debe tener la iglesia ante este tipo de situaciones, pero debe primar siempre el amor. Una vez conversaba con mi hermano y veíamos cuál era la finalidad, por ejemplo, de la disciplina dentro de una congregación, y lo cierto es que la disciplina no va a estar, o sea, no está orientada a que el creyente que ha caído, que ha cometido pecado, reciba una humillación. La disciplina está orientada a que pueda ser restaurado en amor. Y creo que eso muchas veces nosotros lo podemos perder de vista. Pero en este caso, y trataba de imaginarlo, este proceder, este paso a paso, en una realidad, por ejemplo, más cotidiana, más familiar. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una familia muy grande, de muchos integrantes, y dentro de esta familia muy numerosa hay alguna dificultad. Si yo, por ejemplo, tuviese algún conflicto, supongamos yo tuviese, no sé, 5 hermanos, y tuviese un conflicto con uno de ellos, primeramente yo, porque amo a mi hermano, me acerco directamente a mi hermano para tratar el tema. Si veo que mi hermano no cambiase de parecer, yo no voy en una actitud para enjuiciar con mis otros hermanos para reprenderle, sino que vamos en amor para, oye, date cuenta de lo que está pasando, por favor, recapacita. Entonces, es muy sencillo, es muy fácil quizás equivocarse en ese sentido, pero debemos observar este proceder, este paso a paso desde la lógica del amor. Siempre debemos operar bajo esa lógica. Y entendiendo lo mismo es que también debemos perdonar a nuestros hermanos. Ahora, el pasaje que también señalaba Felipe, que pareciera un poco inconexo, creo, y de hecho lo conversaba hoy día con mi papá en un momento, puede generar ciertas dudas, incluso unas muy malas interpretaciones cuando dice, eh, versículo El versículo 19 dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ojo, ese versículo no es que si dos personas se ponen de acuerdo y le piden a Dios, por favor, no sé, regálame o que me aparezca un auto deportivo en la puerta de mi casa, se va a conceder. Alguien me podría decir, bueno, pero es literal, dice que el Padre cualquier cosa que se pida se lo va a entregar. Pero también hay que entender el contexto. Es el Señor que le está hablando a los discípulos, le está diciendo, cualquiera de vosotros, de los discípulos que estaban allí reunidos, entendemos de que hay una razón por la cual se están reuniendo. Si es que estos discípulos se reúnen y en el nombre del Señor, como sale en el versículo 20, encomiendan algo al Padre, entendemos de que dos creyentes, dos discípulos que están reunidos en el nombre del Señor, no van a pedir cualquier cosa, van a pedir conforme al deseo del Padre. Y creo que es allí, y tratando de contestar un poco la pregunta de Felipe, en la forma en cómo se conecta esto con lo que se viene desglosando anteriormente. Si hay creyentes que están reunidos en el nombre del Señor, que están dándole al Padre para que su voluntad prime en lo que ellos están solicitando, y hay un problema, por ejemplo, con un hermano que está caído, ¿cuál es muy probablemente la petición que vamos, por ejemplo, que dos hermanos podríamos hacer por un tercero que ha caído?
Si está nuestra lógica del amor, del perdón, de la misma manera que Cristo la ha manifestado para nosotros, muy probablemente entonces el motor de nuestra oración, de nuestra petición, sea que Cristo pueda restaurar a aquel hermano que ha caído. Creo que allí también se nos da esa pauta, que nuestro foco pueda ser el hecho de pedir a Dios por ese hermano. Entendemos de que la obra no es nuestra, entendemos de que no va a ser una responsabilidad directa nuestra el que un hermano sea restaurado, pero sí nosotros podemos, como un cuerpo, pedir por ese hermano que ha caído para que Cristo le restaure. También entendiendo lo que acá se va planteando, tenemos esta responsabilidad, tanto de buscar eh, contenerle en amor, de manifestar su error, pero por otro lado también debemos pedirle al Padre para su restauración. Quería al menos señalar esos aspectos, entendiendo de que la obra finalmente es de Cristo, y es por eso que creo que se pone ese conector. Eh, Eso al menos, hermanos, con relación a esta temática, por ahora veo que ya estamos un pelito pasado, así que vamos a terminar el estudio en este día, en este punto. Y para ello vamos a orar. Le voy a pedir a mi papá, si es que está por ahí cerca, si es que puede orar.